Venga. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya hemos empezado, pero bueno, ahora repetimos todo lo que veníamos diciendo para que no se pierdan ustedes nada. Buenas tardes, tertulia de los viernes, una tertulia que bueno, siempre suele ser bastante más cariz político, que tiene una fuerte carga de ideología, de pozo, de política y demás, ¿no? Yo por eso me traigo siempre el móvil y lo pongo aquí, porque lo dejo aquí y se me carga. Cuando termina la tertulia está a tope, pum, y a veces hasta sin traerlo para acá, de la fuerza de la tertulia esta. La de los viernes con alguna novedad, gente que nos viene a ver por primera vez y que, bueno, pues si les apetece, se lo pasan bien y demás, pues que ya nos vengan a ver cuando quieran. Esta semana, por ejemplo, ha pasado. Nos vino a ver Isaías González el martes y volvió el miércoles. Pero bien que se lo pasó. O sea que, así que es lo que hay. Vamos a saludar a Carlos Espino, que nos acompaña como cada viernes, nueva temporada. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿El verano bien? Larguísimo, sin la tertulia de los viernes, fastidia, siempre. se me ha hecho eterno. Qué rabia me da, siempre igual. Es que además todos los años pico, todos los años te pregunto lo mismo y me contestan lo mismo. Sí, pero es que todos los años siento lo mismo, que los viernes son muy entretenidos. Pues, a ti se te carga el móvil, a mí se me carga el espíritu. Pues tú te puedes creer que yo tengo, puedo decir que todos somos familia aquí, mi hija mayor ha contado el verano por verbenas. Quedan 10, quedan 8, quedan 11. Yo por mensajes al Telegram. ¿Te vienes mañana? ¿Te vienes mañana? Claro, sale ganando ella. Tenemos cuantísimas verbenas. Yo solamente me he ahorrado 4 mensajes de Telegram. Exactamente. 4. Bueno, en fin, a su lado Mario Pérez, que debuta hoy en esta tertulia y si te apetece y demás quedarse, pues bueno, todos los días. Pero todos los días. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buena. De Coalición Canaria, hay que decir. Bueno, bien hallado, bien hallado. Muchas gracias. Ángel Vázquez del Partido Popular. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, que también venía, después ya se puso a currar. Bueno, siempre ha currado, pero a currar en el grupo de gobierno y no podía venir y ahora vuelve y cuando quieras. Gracias. Esta es tu casa. Hola Benjamín Perdomo, que, claro, por la misma cosa, caso contrario, como no ocurra, viene, ¿no? No, venga, muy buenas tardes. Tú sabes que yo soy un fijo de esta tertulia, ya les echaba de menos. Y además, con la sorpresa, ¿Alguno más que otro o no? No, y además con la sorpresa de la incorporación de Mario y de Ángel, yo estoy encantado. Encantado de la vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? No, porque me llevo bien con ellos y es Ah, bueno no, verlos, es bueno verlos los viernes. Como que tú sueles decir siempre la broma, dice, menos mal que traen gente más a la derecha que yo, más a la izquierda que yo, más al centro que yo, más arriba que yo, más abajo que yo. Hombre, la verdad que con esta tertulia me has puesto en el centro, así que yo estoy encantado. Vale. Antes me ponías muy antes hacía una tertulia muy de izquierda, creo yo. Sí, ahora, solo cuando soy incorporaciones hemos... Sí, yo creo que ya está más nivelado. Vale. Bueno, y Carlos Meca, que de Podemos, como todo el mundo sabe, que también nos acompañó. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿El verano bien también? Corto. También. Agosto debería tener más días necesariamente. Una pena que el estatuto se haya olvidado de ese tema porque Claro. la verdad es que hubiese sido apoyado por un montón de gente seguro. Pues sí, pues no sé quién diseñó esta historia, le puso menos... Está bien que le pongan menos días a febrero, porque hay frío, y cuanto más rápido se pase mejor, pero agosto efectivamente podría tener 4 o 5 días. 4 o 5 días más, pues no es mala apreciación. Bueno, del tema político puro y duro, lo más destacado, y nos ponemos serios, es que Canarias tiene ya estatuto, vamos a ver, el Congreso de los Diputados aprobó ayer ya el texto del Estatuto de Autonomía, ahora tiene que ir al Senado, el Senado lo tiene que aprobar, y una vez que lo apruebe el Senado, pues ya supongo que tendrá que refrendarlo las Cortes, no lo sé, y entrará en vigor. Ahora salimos de dudas porque aquí hay gente que conoce más el tema. Mario, por ejemplo, tú, para empezar contigo, es así, ¿no? Senado, lo aprueba el Senado y ya está, ya corre el plazo para entrar en vigor o hay que ir a Roma o algo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta dos planteamientos con respecto al Estatuto de Autonomía. Necesitamos que se culmine el proceso, ¿no? Se han dado un paso importante. Yo creo que el hecho de que haya una aprobación sustancial en el Congreso de los Diputados va a hacer que el trámite del Senado, si se llega a tiempo, que es importante el tema de plazo, pues también se apruebe en el Senado y lógicamente luego ratificado en el Parlamento de Canarias. El nuevo estatuto es un estatuto que hay cosas que nos gustan, hay cosas que nos gustan menos, hay cosas que desde luego la ampliación del número de diputados no es un tema que nos guste. Creemos que tiene cosas positivas, la reforma electoral,
Tenemos cosas muy positivas que nos llegan muy de cerca, como es el reconocimiento de la insularidad en el caso de La Graciosa, y también que subimos el nivel de autogobierno y que por fin un tema que es trascendental en la historia de Canarias, que es nuestra fiscalidad, queda reflejada dentro del Estatuto de Autonomía, no dependiendo de quién esté en Madrid o qué aritméticas son las que gobiernan en Madrid. Eso, digamos, es lo más destacado. Luego hay otros muchos detalles, pues se terminan, por ejemplo, los aforados, ya no habrá aforados, cualquier político, desde el presidente a cualquier concejal, si es sospechoso de algo, al juzgado de primera instancia directamente y lo juzgan ahí y demás, ¿no? De aquí, todo el mundo, bueno, Ciudadanos se abstuvo, el Partido Popular votó a favor, el Partido Socialista votó a favor, Coalición Canaria votó a favor, Nueva Canarias votó a favor, el PDeCAT, no sé qué, y Podemos en contra. ¿Qué es lo que no les gusta a ustedes de este nuevo Estatuto de Autonomía, Carlos? Bueno, nosotros lo que hemos entendido es que se ha perdido una oportunidad histórica para cambiar algunas cosas que ya estaban en el anterior estatuto y que no estaban funcionando. Fundamentalmente, lo acabas de nombrar, el tema del REF. Se ha afianzado el REF. Bueno, está muy bien que se afiance, pero lo que es más necesario que se afiance es que se cambie, porque dentro del REF vamos a citar algunas de las medidas que incluye el régimen económico y fiscal de Canarias, que es la reserva de inversiones, y lo que hemos estado viendo es que es una medida que no ha servido para la que se suponía que tenía que servir, que era fundamentalmente para dos cosas: para crear empleo en Canarias y para que la riqueza se distribuyera de una mejor manera. No ha servido para ninguna de las dos cosas. Finalmente, lo que hemos visto en los últimos 20 años que ha habido, pues determinados empresarios a los que le ha venido muy bien ahorrarse el 90% del impuesto a sociedades cada año, pero que después, a la hora de la verdad, pues no se ha visto reflejado en materia de empleo y muchísimo menos en lo que comentaba de la redistribución de la riqueza. Canarias sigue con la situación que tenemos en la sanidad, en la educación, con un proceso además cada vez más intenso por parte de Coalición Canaria de privatizar determinados servicios, y entendemos que ese dinero que algunos empresarios se están ahorrando y no se sabe muy bien para qué, y lo que demuestran los últimos 20 años que no se sabe muy bien para qué se lo han estado ahorrando, hacen falta que reviertan en la Hacienda Canaria para determinados servicios que a día de hoy ya todos los ciudadanos saben que no están funcionando. En ese sentido entendemos que es una oportunidad la que se ha perdido para no solo afianzar el REF, sino para haberlo cambiado de tal manera que sean todos los ciudadanos y no unos poquitos empresarios. La cara de Ana Oramas yo creo que era elocuente de qué es lo que, a quién va a beneficiar fundamentalmente esta reforma. A lo que nosotros nos hubiera gustado es que hubiera beneficiado clarísimamente al conjunto de los ciudadanos y no a unos pocos. ¿Qué cara tenía Oramas? Yo es que no lo he visto, ¿eh? Estaba exultante, contenta. estaba contentísima, sí. Bueno. Sí, sí, claro. Por si acaso te nombran más, espérate hasta el final, porque a lo mejor... Diciendo yo que bueno, que Ana Oramas esté bien o esté mal, para mí no es el termómetro de si el REF está bien o está mal, ¿no? Hombre, pero sí refleja el sentir de una ideología, ¿no? La nacionalista... Sí, pero quiero decir que había más gente que estaba contenta también y que piensa cosas diferentes de las de Ana Oramas. Sí. Por eso digo que hay que mirar más, ¿no? Pudiendo coincidir con Carlos en críticas muy serias a cómo se ha manejado el REF en Canarias, pero no solo el tema que estabas comentando de la RIC, el propio régimen específico de abastecimientos o especial de abastecimientos ha sido una merienda de negro. Pero claro, es que eso no se cambia en el Estatuto de Canarias. Cuando se blinda el REF, no se blinda el REF en el sentido de ahora es inamovible de la forma que está funcionando ahora, porque de hecho se negocia todos los años con la Unión Europea tanto partidas, condiciones como destinos. Es decir, con un gobierno de Canarias que piense de una manera diferente y con unas mayorías distintas en el Parlamento, con este estatuto podremos hacer los cambios en los que seguro que en la próxima legislatura coincidiremos muchos con el REF. No nos lo bloquea o nos lo deja de bloquear el hecho de que esté blindado. Lo que está blindado es la concepción de que Canarias tiene un régimen económico y fiscal que se maneja al margen de los presupuestos. ¿Y que elegimos nosotros cuál será? Que negociamos con la Unión Europea, porque Exacto, es que cuando decimos que se ha blindado, nos olvidamos de que en cierta medida ya está blindado también, porque desde la conferencia de Lisboa, y fue algo en lo que fueron de la mano Coalición Canaria y el Partido Socialista, se consiguió que la Unión Europea blindara ya el REF desde el punto de vista europeo, y precisamente se producía el contrasentido de que nosotros mismos no teníamos recogido normativa de carácter europeo que amparaba las especificidades fiscales del archipiélago. ¿Qué es lo que se ha hecho en este momento? Vale. Por eso digo que, pudiendo compartir las críticas, no es
el Estatuto de Autonomía el que define cómo funciona el REF. Es simplemente un mecanismo por el cual se tiene que compensar a Canarias por una serie de motivos. Bueno, de todas formas, claro, cada una de las cosas del Estatuto de Autonomía merecería una tertulia propia, amplia. Decir, por ejemplo, la definición de las aguas canarias, que en este momento se eliminan dudas porque se reconoce que el archipiélago son las islas, las aguas interiores y demás. A ver, espérate, eso me interesa porque yo siempre lo he dicho en las tertulias a modo de caricatura, que yo lo hago muchas veces, pero era una realidad. O sea, para ir de Gran Canaria a Tenerife en barco, ya no tienes que pasar por el extranjero. Veremos cómo afecta eso desde el punto de vista de derecho internacional, pero por lo menos desde el punto de vista de gestión del Estado, le reconocen a Canarias el hecho de que las aguas forman parte de la integridad. Después todo esto trasladarlo. Ya lo veremos, claro, porque es que antes de Gran Canaria a Tenerife tenías que pasar por el extranjero, por un guiri, sin fronteras. Y quien podía decir algo ahí era el Estado español en todo caso. Ahora en este momento Canarias también puede. Venga. Y luego hay un mecanismo que me parece fundamental, por mucho que se haya criticado, que es el hecho del decreto ley. Cuando se hace la reforma de un estatuto no se piensa solamente en el partido que está en el gobierno en ese momento. O sea, nosotros como PSOE, que estamos en este momento en la oposición y además con un conflicto con Coalición Canaria, podríamos decir que disparate que Clavijo puede hacer decretos ley. No, mire usted, el presidente de una comunidad autónoma tiene que tener, o el gobierno de una comunidad autónoma tiene que tener mecanismos de reacción inmediata cuando sea necesario y después si no estamos de acuerdo nos lo cargamos en el Parlamento. ¿Habrá límites o podemos estar vacilando ahí disolviendo parlamentos como en Cataluña? Ahora, venga. Y esa es la siguiente parte, el hecho de que si se llega a situaciones de ingobernabilidad se pueda, como las autonomías de primer escalón, las nacionalidades históricas, que todas tienen derecho a convocar las elecciones en función de las propias consideraciones que se hagan desde el gobierno, Canarias lo gana también. Entonces, en ese sentido, tenemos un estatuto más completo, más flexible y que seguro que le faltan 50 cosas, pero... Venga, aquí, grado de contento de 0 a 10. ¿Cómo? No, yo creo que... ¿Ustedes se abstuvieron porque no les aceptaron un mogollón de enmiendas, no? Sí, bueno, pero yo creo que, es decir, yo no pienso que hay que estar en la postura de Podemos, que es el no por el no. Es decir, yo creo que cuando un partido está constantemente en el no por el no porque hay un resquicio que no le gusta, pues, chicos, también yo creo que hay que empezar a validar las negociaciones que tú tienes y a dónde puedes llegar. Evidentemente a Ciudadanos no le admitieron el 70% de el 70% de las enmiendas que habían planteado. Bueno, te aceptan un 30%. Te abstienes porque no te creo que es una postura correcta en función del grado que te aceptan, ¿no? Pero no estar en el no por el no, porque al final el concepto que tú le mandas al ciudadano es que nunca te vas a poner de acuerdo, siempre es una negatividad constante. Y yo creo que cuando partidos como Nueva Canaria, Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria, Ciudadanos en este caso una abstención por no aceptar muchas enmiendas, llegan a un acuerdo en el que sale hacia adelante, yo creo que no solo está contenta Niorama, están contentos todos, es decir, todos, desde el Partido Popular, Coalición Canaria, el PSOE, Ciudadanos en la medida de lo posible, no la admitieron todo lo que tenían que haberlo admitido, pero bueno, pero con una abstención creo que es bastante válido porque al final en determinado momento refrendas lo que se ha aprobado. Pero sí es verdad que no se puede estar en el no continuo. Y hay que mejorar las cosas, por supuesto. Y que hubiese sido espectacular si nos hubiesen aceptado más enmiendas, también. Pero oye, yo creo que en política no se puede estar en el no por el no, aunque te cambien las cosas, aunque te hagan las cosas que tú quieres. Yo creo que hay que tener un poquito más de altura de mira. Y respecto a la RIC, podemos ver sombras en todo. Todos los empresarios son malos, corruptos, todos los empresarios... No, mira, hay gente que la RIC la utiliza mal y coge los beneficios de una empresa y compra, y hay otros que utilizan la RIC como corresponde. Hay gente que ha sido condenada por utilizar las ventas ¿no? Aquí en Lanzarote, un caso, venden un hotel y lo meten en la RIC, no lo podías hacer, tenías que declararlo. Pues hay gente que utiliza la RIC como corresponde y otros que no. Pues la justicia tiene que seguir a aquellos que utilizan más la RIC y ya está, y se acabó. Pero creo que es un buen elemento para Canarias. El Partido Popular votó a favor y ahora tiene que refrendarlo el Senado, donde ahí es mayoría absoluta el Partido Popular. Con lo cual, hablando de prisas que decía Mario al principio, supongo que se darán prisas. Claro. Bueno, yo creo que ahí queda demostrado los partidos con experiencia, con altura de miras y sentido de Estado y gobierno en este tipo de cosas, ¿no? No mires ese detalle pequeño, lo que decía Carlos, estoy con él. No hay que mirar qué es lo que voy a hacer yo, sino facilitar siempre la gobernabilidad, facilitar siempre que el presidente pueda llevar el gobierno en condiciones. Y una cosa que yo no estoy de acuerdo en lo que se dijo aquí. Aquí parece que el problema es siempre demonizar a los empresarios, pero nos olvidamos que son los que dan trabajo. Es que muchas veces olvidamos esa cuestión es muy tal. Y estoy con Benjamín, puede haber gente que lo haga mal,
pero la grandísima mayoría de empresarios de este país, gente honrada, trabajadora y que hace muy bien sus funciones y cumple perfectamente con las legalidades. Y hay que perseguir a aquellos golfos que hacen las cosas mal. Pero demonizar a todo el sector empresarial y por culpa de ese motivo el REF no se puede aprobar porque es que eso me parece una excusa muy pobre para justificar. Pero insisto, yo creo que aquí los partidos que están hechos ya como partidos, que han gobernado y saben cómo funciona realmente esto, pues al final tienen autonomía suficiente para ponerse de acuerdo y sacar un documento importantísimo y lógicamente igualar lo máximo posible a las autonomías históricas que hay en España. Bueno, pues venga, vamos a partir de ahí, con todo el mundo ha escuchado a todo el mundo. Pues, Bueno, a mí no me extraña la posición de un partido político que en principio parece que no tienen opciones de gobernar y que de alguna forma se presentan a la política pues como observadores o para hablar de la política, ¿no? El discurso utilizado para... ¿A quién te refieres? A Podemos. No, yo digo porque... Sí, yo creo que la intención que tienen, bueno, pues es de hablar de política, de ser un poco espectadores, y la posición que utiliza Podemos en el Estatuto de Autonomía es la misma que se utiliza en cualquier otro asunto, exactamente igual. Porque es un estatuto o es un asunto que promueve una confabulación del Estado de la autonomía o del cabildo o del ayuntamiento para unos asuntos de corruptela. Todo es así, pero bueno, no es extraño. Sí hay temas que son importantes. Yo creo que no considerar que el régimen económico y fiscal es un asunto absolutamente trascendental para el Estatuto de Autonomía y para esta tierra es, mirar para otro lado, ¿no? Que hay instrumentos que son manifiestamente mejorables, sin duda, pero la Reserva de Inversiones de Canarias sirve para que haya un montón de dinero que se tributa o que se debe tributar en el Estado y que, sin embargo, exige la obligación de invertirlo en Canarias. En Canarias. A lo mejor pues no les gusta que se invierta en Canarias o porque se tiene otro planteamiento, pero eso es vital para esta tierra. Una tierra que tiene muchas dificultades desde el punto de vista estructural para que los recursos que se puedan invertir aquí se inviertan. Y hemos dado un paso más. Ya no solamente en la Unión Europea se nos reconoce unas singularidades mucho antes que el Estado español, lo comentaba antes Carlos con el Tratado de Lisboa, donde hay unas singularidades contempladas en el Estatuto de la Unión Europea que no se contemplaban en el Estado, que ni siquiera lo contemplaba el Estatuto de Autonomía de Canarias y que este es un paso más que se está dando. En cuanto al empresariado, la labor que desarrollan los empresarios en Canarias, nosotros hacemos una apuesta clara por vertebrar la sociedad, que tengamos músculo en esta sociedad. Y no todo el mundo tiene que ser tertuliano, sino que hay otras opciones. Hay opciones de gente que invierte su tiempo en generar empleo, en generar músculo en esta tierra. Y hay gente que les encanta hablar, pues sí, pero hay gente que les encanta trabajar. Y esa gente que les encanta trabajar hacen que en Canarias, por ejemplo, generemos mucho más empleo que mes a mes, mucho más altas en la seguridad social que las incorporaciones a la bolsa de desempleo en Canarias. Y yo creo que esos pasos son obra única y exclusivamente de la Reserva de Inversiones de Canarias. No, pero son cosas que ayudan. Es verdad que la tertulia menos esta no genera puestos de trabajo porque aquí la gente viene voluntariamente. ¿Te has sentido aludido o algo? No, pero la verdad es que me ha hecho gracia escuchar a Mario Pérez diciendo que hay gente que le encanta trabajar de su boca, la verdad es que suena bastante gracioso. Sí quería hacer dos puntualizaciones. Primero, el comentario manido ya de Benjamín y de otros partidos de que Podemos dice que todos los empresarios son corruptos. Yo no sé, lo desmentiré cada vez que suelten esa mentira, porque creo que es mi obligación. En ningún momento hemos dicho eso. ¿Que existen empresarios corruptos? Sí, claro, pero no, en ningún caso hemos dicho que sean la mayoría, ni muchísimo menos. Lo que sí hemos dicho es que esos poquitos empresarios, los que haya empresarios corruptos, por desgracia, tienen la protección fantástica de partidos como Coalición Canaria y Partido Popular. Eso sí que lo hemos dicho y eso sí que lo decimos claro. Decía también Benjamín que ustedes son los del no por el no, los del no a todo. Y yo lo siento mucho. El problema no es decir
que tampoco es cierto que digamos no a todo, y si no, nada más que hay que ver las negociaciones que estamos teniendo con Pedro Sánchez y las cosas que se están consiguiendo, porque creo que Podemos ejerce como de tirón hacia la izquierda en el gobierno del Estado ahora mismo. Pero el problema no es el no a todo, el problema es los partidos que durante décadas han dicho sí a todo lo que venga de determinados empresarios, y en base a ese sí a todo hemos hecho una ley del suelo, y en base a ese sí a todo hacemos un plan de la Jeria, y en función de ese sí a todo es por lo que se han generado un montón de problemas en esta isla. Y Ángel, la verdad es que decir que es que menos mal que partidos con altura de miras y sentido de Estado partidos con altura de miras y sentido de Estado como los que tú dices son los que nos han llevado, por desgracia, a la situación en la que estamos hoy, con una sanidad desastrosa, con una educación lamentable. Esos son los partidos con altura de miras que ahora están dándose abrazos, celebrando este estatuto, los que nos han llevado precisamente a esta situación. Y la verdad es que yo lo que creo es que la mayoría de ciudadanos desconfiarán de que esos grandes partidos con altura de miras y con sentido de Estado sean los que estén ahora dándose palmaditas en el hombro por la aprobación de este estatuto, cuando son esos mismos partidos los que nos han llevado a esta situación dramática. Venga, se puede interrumpir con educación, ¿eh? Bueno, venga, hay que mucho que decir. El mismo turno que antes. Empezaría por decir que bueno que la situación que estamos viviendo en este momento efectivamente no tiene que servir de disculpa, pero bueno, ahora en Suecia han subido los demócratas suecos porque las listas de espera en Suecia se han multiplicado por 2 en el último año. O sea, estamos viviendo todavía consecuencias de una crisis económica, que puedo coincidir con Carlos en que a lo mejor otros partidos con otra visión, y es lo que estamos tratando de hacer en el gobierno central, pueden tener un impacto más positivo en la ciudadanía, pero no achaquemos todo lo que está sucediendo en este momento solamente a una serie de cuestiones de los gobiernos, cuando son fenómenos de carácter general. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con Carlos, con matizaciones, con la crítica a la RIC. Lo mismo que he dicho, que no es el momento de redefinirla. La RIC, el problema que tiene, y no nos confundamos, no es que haya empresarios corruptos o no, eso es otro tema. La RIC tiene un problema que es de concepción. De concepción, ¿por qué? Porque la RIC se aplica, en el caso de Canarias, por las limitaciones que tenemos, y creo que hay literatura suficiente, en la práctica lo único que se puede aplicar es a obra nueva. Entonces, algo que ha provocado un recalentón de nuestra economía brutal. Mario, trato de explicarme, la puedes aplicar, pero claro, por la dimensión de nuestras empresas, en la práctica lo que ha sucedido, porque una cosa es lo que decíamos hace 20 años cuando se negoció, pero en la práctica se ha visto como la mayor parte de la dotación de la RIC, pero con una diferencia abismal con respecto a la compra de bienes de equipo y demás, se ha ido a presionar sobre el territorio. Por eso, incluso como no hay otras oportunidades de inversión, se ha ido, que es un error desde mi punto de vista, incluso a deuda pública. ¿Podemos estar de acuerdo en eso o no? Por lo menos deberíamos tener un debate sobre la RIC. Pero vuelvo a insistir, no se trata de que lo digan en el estatuto, sino las medidas que adoptemos en Canarias. Venga. Al margen del jarabe de pico, del chau chau y de hablar, porque es lo que nos tiene acostumbrado, Podemos utilizando exactamente el mismo discurso, para el estatuto, para el plan general, para la ley del suelo. Hay una serie de elementos que son trascendentales. El empresariado que se beneficia de la RIC son los 4 señores que le caen mal a Carlos. Pues no, son el conjunto de empresarios, y hay empresarios pequeñitos que utilizan la RIC pues para comprar un furgón, o utilizan la RIC para poner una fotocopiadora, para hacer bienes de equipo. O sea, ¿cuáles son la inmensa mayoría de los empresarios en Canarias? ¿Los 3 que les tiene coraje Carlos? No. Hay un montón de empresarios en Canarias que se benefician de este tema. Y hay un montón de empresariado en Canarias que genera empleo. Y hay un montón de empresarios en Canarias que tienen que utilizar fórmulas de este tipo para que los ingresos no se los lleven para Albacete o no se los lleven para otro sitio, pero para que se reinviertan en esta tierra. Y hay 2 temas trascendentales en el futuro de esta tierra. Independientemente de quién quiera arrimar el hombro y quién no, si nos tenemos que poner de acuerdo en unas cuestiones que son básicas, y nosotros hemos aplaudido el Estatuto de Autonomía de Canarias. Claro que sí, porque supone ventajas enormes para el autogobierno en Canarias. Pero hay cosas que nos gustan al 100%, claro que no, como a nadie. Eso les va a causar pero sí, y los topes y esas cosas, ¿no? Bueno, no, el tema de los topes no. Tema de los topes no. No, yo creo que las cosas, aplicando una ley o aplicando otra, yo no creo que las cosas en Canarias ustedes han muerto varíen con la triple mucho. paridad en la mano, han muerto, me refiero No, que... nosotros defendemos la triple paridad. Ya no, y ya... desde sí, ¿cómo que no? Bueno, sí, pero Canarias... decir que ya no... A ver, entiéndeme que... La podrán seguir defendiendo, pero en vano. Sí, ya no existe.
Bueno, ya saltó por los aires. pero en política hay cosas que son utópicas y hay cosas que son deseables. Y hay cosas por las que vamos a seguir luchando, sin lugar a dudas. Que en estos momentos tenemos las circunstancias que tenemos y las mayorías que tenemos. Que nosotros sí apostamos por la titularidad, sin lugar a dudas, y seguiremos apostando por ella. ¿Qué es lo que pasa? Que los números ahora, en estos momentos no acompañan. Sí, sí. Y el Estatuto de Autonomía tiene un montón de cosas positivas para cualquier planteamiento político racional, para cualquier planteamiento político racional. Quienes están en otro ambiente, pues, desde luego estarán ausentes. Oye, luego hablaremos también de un poco, sí, te quiero escuchar y a Benjamín, pero la reforma electoral de momento es una disposición transitoria que creo que dice que esto va a ser de momento así. Nos dan 3 años para ponernos de acuerdo y hacer una ley, y si no, seguirá siendo igual que pone la disposición transitoria, ¿no? Según tengo entendido. Ángel. No, muy rápido, muy rápido. Yo creo que a Carlos... entonces que mida las palabras que dice, porque luego lo que dice es lo que... Vamos a ver, mira, el PP nunca ha protegido a nadie, ni tiene motivo para proteger a nadie, con lo cual a lo mejor ustedes sí, porque ustedes no se miran muchas veces, siempre lanzan balones, pero nunca se miran. Y de luego que usted diga ahora que la educación, la sanidad de la educación está mal, hombre, yo prefiero la que hay a la que aplica su jefe de filas en la universidad, con el sectarismo de que aquel que no piense cómo él se lo carga de sus clases. Entonces, bueno, si van a poner ese ejemplo de educación, prefiero que, desde luego, a mis hijos, ninguno de ustedes le va a dar clase. El señor Pablo Iglesias, a todos los que no eran de izquierda, se cargaba en la universidad, lo suspendía y aparte había programas tal. Eso está demostrado, está en la hemeroteca. Pero bueno, eso claro le hace gracia, le hace mucha gracia. Y yo de verdad, a mí esto de siempre echarle a los demás lo que no se quiere ver en el mismo, me parece que es un problema importante, es un problema importante. Yo creo que eso de acusar constantemente a los demás, mire, don Carlos, guste a usted o no le guste, en este país, y en un país moderno, quien genera empleo son los empresarios, a no ser que ustedes quieran ir de cuento trabajando solo para el Estado, pero no hay puesto de funcionario para todo el mundo. Algunos tenemos la gran suerte de serlos, otros, por desgracia, no se han prestado oposiciones, que es lo que ha hecho usted. Entonces, no puede haber empleo para todo el mundo desde la administración pública. Hay que ayudar a que los empresarios a que generen empleo. Es el tejido que es el que genera empleo. Y usted constantemente, y está ahí la hemeroteca, que podemos verlo, los demoniza constantemente. Constantemente. Diga usted lo que quiere decir aquí, constantemente demoniza al empresario. Pues mire, no, el Partido Popular lo que hay que hacer es ayudar al empresario a que genere empleo, a que ese empleo sea lo más adecuado posible, a que los empresarios tengan beneficios para que sigan generando empleo y sigan reinvirtiendo. Y mire, ya es verdad lo que estaban hablando Carlos y Mario, la RIC se puede mejorar, por supuesto que sí, se puede mejorar los mecanismos de control, por supuesto que sí, pero a muchísimos empresarios ha sido buena. Ha sido una forma de ahorrar dinero para reinvertirlo en mejorar su negocio, como lo queramos, reinvirtiendo en obra nueva, en material de equipo, en lo que quiera, pero ha sido una forma de ahorrar. Y de otra forma, a lo mejor, con otra modalidad no podían hacerlo. Entonces, ¿que no le gusta a usted? Me parece bien, pero simplemente tenemos formas distintas de enfocar algunos temas. Ni yo le digo a usted que lo mío sea mejor, pero usted tampoco diga que lo mío es peor que lo suyo. Bueno, Benjamín, que ha estudiado en Valencia, donde no llegaba el brazo de Pablo Iglesias. No, la pues verdad. has aprobado. Yo no tuve ningún problema. Nada, ¿no? Yo la verdad que la universidad a la que fui no tuve ningún problema. Y no me regalaron nada. Está en la biblioteca, o sea, no digo ninguna tontería. No, Y el brazo incorrupto del otro, del Valle de los Caídos. No, la Ahí verdad no que no. nada de Allí están los exámenes, yo creo que se llama Sí, la universidad, no te vamos a hablar de la preocupes. universidad, porque es que estamos rodeados, ¿eh? ¿De qué? Entre unos que aprueban a los de izquierda, los otros que aprueban a los de derecha. Los de... Cuando quieran yo cuando quiera saco todos los títulos. Mira, Estamos perdidos. Yo creo que aburre un poco. Te lo digo sinceramente. Aburre un poco en el no constante, en el ver fantasmas donde no los hay, en estar todo el día criticando absolutamente todo. Aburre. Te lo digo sinceramente. Y quien nos ve cansa un poco. Yo creo que tenemos que empezar a creernos un poco más que vivimos en un estado, en un buen estado. ¿Que lo tenemos que mejorar? Sin ningún tipo de duda. ¿Que la sanidad hay que mejorarla? Claro que sí. Estoy totalmente convencido. De hecho, mira, Pablo Iglesias decía que la labor del hospital donde salvaron a sus 2 hijos han sido ejemplar y maravillosa, y que si hubiese estado en otro sitio no hubiese tenido esa atención. Que tenemos que mejorar la educación. Exacto, que es un desastre. Que tenemos que mejorar la educación. Claro que sí. Por supuesto. Que hay que poner más trabas para que la RIC 4 Golfos no se beneficien. Por supuesto. Yo creo que vivimos en un país, en una comunidad extraordinaria, que hay que mejorarla, sin ningún género de dudas, que hay que avanzar, pero yo creo que eso de lanzar fantasmas y ver
todo está mal y ponerse en máximas, ¿no? Es decir, siempre, si no se hace lo que yo digo, parece que no está bien. No, yo creo que en política creo que hay que lanzar balones de oxígeno mucho mejor. Venga, cerramos este ciclo. Lo que yo quería plantear aquí un tema que tiene que ver con la educación, justamente, que a ver si va a mejorar o no va a mejorar, con el tema de los eSports, que el PP se ha encochinado mucho ya con este asunto, todos, y que a ver cómo va a quedar el tema. Carlos, sí. Contestar a Ángel y a Benjamín. Vuelvo a insistir, no se demoniza al empresariado. Lo que hacemos es denunciar, como hay que denunciar, pues situaciones que se están dando en esta isla. Claro que tal como lo dibuja Ángel, pues claro, dibuja un mundo ideal que yo lo siento mucho, que no es el que existe. En esta isla llevamos 4 años consecutivos de récord turístico, de llenazo, 3.300.000 turistas el último año, los hoteles están a rebosar y estamos viendo día tras día, gracias a la movilización de las Kelly, las condiciones laborales, las que viven un montón de camareras de piso y de trabajadores en esta isla en condiciones de abuso absoluto. Es eso lo que estamos denunciando. Que hay determinados empresarios que lo que han hecho ha sido, determinados empresarios, no todos, que se han aprovechado de la crisis que parece que ya pasó, por lo menos en esta isla parece que ya pasó, pero algunos siguen haciendo como que no pasó, siguen abusando de sus trabajadores y claro, pues, y esas son las cosas que nosotros denunciamos. ¿Qué es la generalidad? Pues probablemente no, pero los casos que hay, que siguen existiendo, los denunciamos. Y Benjamín, que hay fantasmas donde no los hay. También, Yo lo siento mucho, pero es que suena mucho a que están ustedes absolutamente desconectados de la realidad. Es que tenemos una buena sanidad. Como Pablo Iglesias alabó la labor de las enfermeras, que hay una buena sanidad. Por favor, díganselo a la gente que lleva 1 año y medio esperando por una operación en esta isla. Díganselo a esa gente, a ver si tienen lo que hay que tener para decírselo a la cara. Mire, tenemos una sanidad estupenda. ¿Usted lleva 1 año y medio esperando por una operación? Sí, pero es que tenemos una sanidad estupenda y hay que mejorarla. Y después, eso sí, que Ciudadanos y el PP les explique si mejorarla es avanzar en el proceso de privatización de los hospitales, que es lo que están haciendo, o si tienen una idea diferente, porque desde luego lo que están planteando es terrorífico. Yo creo que está total... A mí lo que en este momento me preocupa son dos cuestiones. Una, cómo, no sé si porque venimos un poco por la actualidad nacional marcado, nos hemos centrado más en una cosa que larga Carlos Meca, que podemos estar de acuerdo o no, pero nos liamos. Y dos, que mientras tanto estamos dejando de hablar de temas que por lo menos a mí, y me perdonan, me parecen realmente más trascendentes y los hemos esbozado, como por ejemplo el tema de la RIC. La RIC, sin hablar de lo que hace un golfo, porque hasta la mejor medida cuando la utiliza un golfo es mala. O sea, la RIC está bien concebida para Canarias, está orientada a cumplir sus objetivos, podemos crear mecanismos en este momento para que genere mucho más bienestar, porque evidentemente, todos esos mecanismos que tenemos en algo tienen que estar fallando cuando tenemos las tasas de pobreza, por ejemplo, que tenemos en Canarias. O sea, la RIC ¿vale? es buena y necesaria. Es decir, no, la RIC es un mecanismo. Debería ser buena, me refiero. Debería ser buena y necesaria. Claro, pero es necesaria. el tema está en que eso no se corrige en el Estatuto de Autonomía, hasta tal punto que Podemos en el Parlamento de Canarias respaldó que se le diera trámite al Estatuto de Autonomía. Y abre una pequeña crisis con Mary Pita, con Noemí Santana, porque Podemos en el Parlamento de Canarias la había aprobado. Y lo que hemos hecho ahora es montar una discusión desde mi punto de vista estéril, que es, oye, el estatuto, no, podría ser mejor porque Canarias tiene estos problemas. Pues sí, pero es que no se resuelven con el estatuto, es que estamos pretendiendo que el estatuto sea, no sé si la enciclopedia es pasacalpe, que le diga al gobierno de Canarias cómo tiene que hacer cada cosa, y el estatuto es un margen de medidas que después utilizaremos desde el Parlamento y utilizaremos desde el gobierno para trabajar, pero todo ese tipo de cosas no van en el estatuto. Venga, 30 segundos. Para Hay un cambiar montón de tema. cosas que se tienen que hacer. Tenemos que aprobar el estatuto, tenemos que mejorar las condiciones de sanidad, sin lugar a dudas. O sea, todo lo que se invierta en sanidad es poco, es poco. Todo lo que se invierta en materias sociales, en educación, en bienestar social, siempre es poco. La diferencia está en que la sanidad que teníamos hace unos años y la que tenemos hoy, la de hoy es bastante mejor. La diferencia está que no es lo mismo poner un micrófono delante y decir lo que te salga de donde te salga, a que tú pases por el sistema sanitario. Y cuando pasas por el sistema sanitario, llámate Pablo Iglesias o llámate pues quien quiera que te llame, tienes que valorar ese sistema. Y ese sistema sanitario, en el caso del Servicio Canario de Salud, hay un porcentaje de satisfacción enorme. No porque lo diga Pablo Iglesias solo para el conjunto del INSALO a nivel del Estado, sino porque los usuarios califican el sistema y califican cómo están siendo atendidos dentro del sistema, que por supuesto se puede mejorar sin lugar a dudas. Tenemos otro elemento
¿qué hay que mejorar en esta tierra? Pues seguramente un mayor grado de cohesión y un mayor grado de menor crispación y más posibilidades de acuerdo, independientemente de que cada uno lo manda quien lo manda. Pues a Podemos lo manda Pablo Iglesias y lo mandan desde el Estado y tienen un problema con los círculos y tienes hasta Carlos Meca, pues desde fuera le dicen, pues tú a partir de ahora tú no publicas en El Agitador, sino... Eso es así, porque manda quien manda y no es un tema de un grado de cohesión y de participación, sino que son estructuras dentro del Estado y esas estructuras dentro del Estado funcionan, por ejemplo, para Podemos, independientemente de que pueden tener un cierto parangón de participación y de círculos y no sé qué. Nada, leche mayanga, de eso no hay nada. Venga, vamos a cambiar de tema para ver si... muy curioso. Sí. ¿Cómo pueden dar soluciones a un partido que reniega de su propio país? Eso es lo que me parece a mí un poco fuera de, o sea, ya me parece como, o sea, reniego de todo lo que hay, estoy en contra de todo, pero luego yo quiero dar soluciones. Tampoco te pasa que terminamos gritando viva el rey. Bueno, no, tampoco es, tampoco es. Hay que ser un poquito mayor, que tengo que ser un poquito más tolerante, hay que ser un poquito más coherente y un poquito más realista de lo que hay. Bien. Y desde luego, yo no impongo a nadie mi forma de pensar, pero tampoco discrimino a nadie porque no piense como yo. Y bueno, de este lado, bueno, a ver, dejaría mucho que desear. De este lado de ahí. De este lado de la izquierda, sí. De mi izquierda, sí. Pero de Benjamín... Muy bien, Al principio A mí me dejas, ¿no? Bueno. A mí me dejas. Oye, esta semana ha sido una semana también bastante, se ha aumentado bastante el volumen de una decisión del Gobierno de Canarias de introducir los eSports en los institutos. Se han acogido 20 institutos de toda Canarias, ya es una opinión muy personal, afortunadamente ninguno de Lanzarote, y... no. Al final se ha apuntado uno de Lanzarote. La Graciosa. El CEO de La Graciosa. El CEO de La Graciosa se ha apuntado. Bueno, no, hombre, sí, ya tiene... La Graciosa tiene entidad propia. Acabas de meter la pata hasta el cordejón, compañero. Bueno, en fin, pues es uno de La Graciosa, perdón, de La Graciosa, que lo seguimos considerando como parte nuestra, evidentemente, aunque ya tienen todas sus historias. Bueno, y el PP ha subido el tono bastante esta última semana, amenazando incluso con promover el cambio de la Ley de Educación de Canarias, si acaso siguen con el tema de los eSports, Bueno, ¿no? en este caso concreto porque tenemos una información, yo creo que de ultimísima hora, ¿no? ¿Ah, Y sí? hablando siempre de tratar de cohesionar y de tratar de llegar a grados de acuerdo, ¿no? Hay una proposición del Partido Popular dentro del Parlamento de Canarias, también de Asamblea Socialista de La Gomera, y que por parte de Coalición Canaria pues se ha dicho que se tiende la mano y que vamos en esa línea, ¿no? De hoy, o sea, de Sí, esta mañana. de hace nada, Vale, decía yo, digo. pues de ¿y qué dice hace esa 4 proposición? horas, ¿Qué dice? que vamos a estudiar una línea de una propuesta que nos ha hecho el Partido Popular en el Parlamento de Canarias y Asamblea Socialista de La Gomera para establecer mesas de diálogo que vayan en ese sentido. Y en cuanto a los eSports o a los deportes estos vinculados con videojuegos, se dan en todos sitios. O sea, aunque el Partido Popular aquí ponga el grito en el cielo, sin embargo en la Comunidad de Madrid pues lo organizan, no con 20 centros como en Canarias, allí con 120 centros. Lo mismo hace Podemos en Zaragoza, lo mismo hace Nueva Canarias y el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque eso está en la sociedad. Sí, Carlos, sí. Y lo mismo hace la alcaldesa de San Bartolomé en San Bartolomé, promoviendo, por ejemplo, aunque en el Parlamento de Canarias Loli Corujo diga unas cosas, sin embargo, en la última participación, y van 6 ediciones, 6 ediciones donde desde el Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé se invita en la última edición, 600 niños y niñas que han participado en un concurso de PlayStation. Pero independientemente de las contradicciones que le pueda tener Loli Corujo, o que pueda tener el Partido Popular, o Podemos, o Nueva Canarias, en todos los sitios, yo sí creo que hay un tema trascendental. Nosotros no podemos mirar para otro lado. Nos vamos a sentar, vamos a llegar a acuerdos, porque hay temas que son trascendentales. Y hay un tema por el que nos tenemos que pelear con respecto al tema de los eSports o de los juegos deportivos a través de videoconsolas. Pues yo creo que no,
Y si hay una posibilidad de acuerdo, pues desde Oye, luego ¿esa la vamos a posibilidad hacer. de acuerdo tiene que ver con que Pablo Casado esté en Canarias o no? No. Porque es que Antónate... No, No sé, porque ¿cómo puedes cambiar de ayer a esta mañana? no, sí, bueno, porque ¿Sí? hay una propuesta del Partido Popular. Hablaré más como padre casi que como vamos a ver. Lo que no es de recibo, es que los niños tengan un manejo espectacular con las maquinitas y no sepan leer correctamente, no sepan escribir correctamente y haya falta de ortografía. Que yo creo que eso es lo básico, eso me decía un profesor que tenía yo de lengua española, decía, lo básico de una persona es saber leer correctamente, saber escribir correctamente y no tener falta de ortografía. No estoy de acuerdo en que a los niños se les permita, pues yo tengo hijos pequeños, evito que pasen horas pero de luego no vemos, a mí eso no. Te voy a decir, Sinceramente, da igual que no me dejes en casa porque sinceramente, juego en el cole. Pues como yo pues le corto la luz y ya está. Entonces, no, o sea, lógicamente, no. O sea, tenemos que, y no estoy hablando de, para mí que es algo básico. A mí me entristece, de verdad, me entristece, veo a mis hijos con 18 años, falta de ortografía en el WhatsApp, es que me entristece, porque luego eso se lleva al otro también. Y yo he visto informes de abogados, de ingenieros, con falta de ortografía que dan hasta pena. Dan hasta pena. Entonces no podemos meter armario en que vamos a pedir jueguecitos porque los niños, mira, ya los niños tienen ya esa chispita que enseguida a todo ese mundo les absorbe. Si aún por encima lo reforzamos de esa manera, yo creo que es perjudicial. Yo creo que no me gusta, a mí no me gusta. Yo creo que Coalición Canaria, en esta soledad que tiene, porque la verdad que tiene una soledad respecto a los eSports, porque están solos, es decir, solo es una medida que apoya. Porque la consejería También se llama Soledad Monzón, evidentemente. Es decir, tienen una soledad tremenda. Entiendo a Mario. Es decir, Mario pues lleva hace muchos años que no coge la tiza y a lo mejor pues está un poco desvinculado del tema y no sabe cómo está. A lo mejor cuando llegue Mario otra vez a la tiza lo hace de forma electrónica, si me permites el chascarrillo. Mire, hay tantas necesidades en la educación, como es que los niños sean bilingües en una tierra en donde vivimos del turismo casi el 90%. Yo después de acabar la carrera me tuve que ir a Inglaterra para perfeccionar mi inglés porque con lo que tenías en el colegio y en el instituto no llegaba si querías medianamente tener un buen inglés. Yo soy padre de una niña y yo no quiero tener una discusión con mi hija cuando sea más grande de papá, tengo un examen de matemáticas y de eSport, ¿qué estudio? No, no te preocupes, mi niña. Puedes estar durante 5 horas. Mario, no te pongas nervioso. Puedes estar durante 5 horas jugando a los eSports, deja el examen. Mire, yo creo que hay que reforzar determinadas cosas. Vaya usted al CEO de Playa Blanca. La cantidad los cortados que te estás tomando. Porque... Déjeme terminar. No se ponga nervioso por lo de la tiza. Entonces, yo lo que creo es que hay otras necesidades en el colegio, Mario, que no los eSports. Es decir, si un niño quiere jugar en la casa, si se quieren hacer actividades extraescolares y jugar, bueno, puede ser discutible. Pero creo que la Consejería de Educación tiene que fortalecer determinadas piezas fundamentales de la educación que las están dejando caer. No puede ser que en un colegio como el de Playa Blanca tengas a 30 y pico alumnos con un solo profesor, que las aulas en claves, pues no en todos los colegios funcionan. Es decir, ese es el problema. Yo entiendo que hace tiempo que estás alejado de la educación y determinadas... lo controlas. Revisa los cortados. Cuando Mario daba clase, dudo que estuviera descubierta la tiza. Yo creo que todavía no se había inventado. No, que hace tiempo que no coge la tiza. Vamos mejorando, ¿no? Vale. Pues nada. Pero bueno, que comparto la crítica, que a lo mejor se trata de analizar pues cómo está la situación educativa en Madrid o en Zaragoza. Lo que estamos diciendo aquí, yo creo que hay, y con cierto grado de consenso, es que la situación educativa en Canarias... llama la atención también con esto, ¿eh? Sí, termino, Mario, ahora hablas, tranquilo. Que la situación educativa en Canarias, pues quizá hacia lo que apunta es hacia otras prioridades, antes que pues los pibes estén pues dedicando horas, que ya pasan un montón de horas en sus casas, y eso genera un montón de problemas para muchos padres que ven que son muchas veces videojuegos absolutamente adictivos, y los padres se ven muchas veces impotentes para ver cómo hacemos para que el pibe no pase tantas horas. Si a eso los juntamos con una situación educativa absolutamente precaria, pues yo entiendo que hay una reacción en contra, que a lo mejor no existe en otros sitios, Mari, porque la verdad es que ustedes lo han hecho muy bien para dejar la situación de la educación en Canarias en el estado lamentable en el que lo tenemos, ¿no? Y tú eres parte responsable directa de ello, ¿no? Autonomía, pero referido. Escuchar a Carlos, que no es precisamente de esta mesa, yo creo que nadie, ¿no? Pero él, probablemente menos que nadie, sospechoso de ser antitecnología.
soy hiperfriki, me declaro, o sea, a mí me pone nerviosísimo cada vez que se habla de que un niño no puede utilizar el móvil en la escuela. O sea, soy partidario de que la tecnología penetre desde el primer momento porque es en lo que van a vivir el día de mañana, por tanto, ¿cuándo aprenden a convivir con ella? Espera. Lo que yo digo... La tecnología y otra cosa es la... Me permite. Lo de friki me quedaba claro hace tiempo. Exacto. No, pero es que lo digo y lo tengo a gala. Lo que digo yo con esto es que el problema que hemos tenido en Canarias es que el gobierno, a diferencia de un cabildo o de un ayuntamiento que promueven en un momento determinado, porque no tienen competencias en educación, pueden promover, no ordenan el currículum, no establecen horarios, pueden promover en un momento determinado que en la zona de influencia de un colegio, el alumnado de un colegio, lo que sea, se practique una liga, pero está totalmente desligado de lo que es la actividad escolar. Es un tema como si promueves un partido de baloncesto. Aquí estamos hablando que la Consejería de Educación, sin un acuerdo previo con la comunidad escolar y en plan ocurrencia de último momento, ha traído algo que puede ser en un momento determinado aceptado siempre y cuando se produzca un proceso de concertación, que es precisamente lo que van a aceptar ahora, que era por donde se tenía que haber empezado. O sea, si aquí se empieza por hablar con la comunidad educativa, tener un debate parlamentario sobre el tema, yo estoy seguro que este tema lo estamos viendo con muchísima más normalidad y sobre todo, con mucha mayor efectividad, que es lo que necesitamos. En Canarias tenemos un retraso tecnológico importantísimo y los colegios pueden ser un elemento dinamizador en ese sentido. Pero un poco tiempo, Mario, si puede ser, no en latín ni en castellano antiguo, sino pero en mira, castellano porque estos te ponen una fama de... Nada. Pero tienen que revisar lo que se toman por las mañanas, porque, vamos a ver, en estos momentos tenemos en educación no tiza, tenemos pizarras digitales en prácticamente todas las aulas de la educación en Canarias. Sí, pero es conveniente refrescarlo. Además, en el caso de Lanzarote hemos hecho una apuesta importantísima por la inclusión de todas aquellas personas. Por eso me molesta enormemente que se utilice la demagogia con personas con discapacidad. Que lo haga Carlos, en fin, pero que lo hagas tú, Benjamín. Nosotros tenemos en el caso de Lanzarote 2 centros más motóricos, 2 centros más donde, en este curso, donde los alumnos con discapacidad física hemos eliminado barreras arquitectónicas. En el caso de las aulas en clave, hemos pasado de 12 aulas en clave, 12, para que los niños que tengan dificultades están incluidos dentro del sistema educativo, a 14, Mario, y en este curso general, 2 más. Bueno, pero el tema de y con respecto al tema de los eSports, le van a llamar la atención a Carlos, porque Podemos gobierna en Zaragoza, y en Zaragoza quien manda es quien le manda a él, y quien le manda tendrá sí, una cosita. Y con respecto al tema de la demagogia, mira, los centros que se han apuntado a la Liga de eSport en Canarias se han apuntado voluntariamente. En segundo lugar, no es un instrumento que se vaya a valorar ni que esté dentro del currículum del colegio, como por ejemplo está en Noruega o por ejemplo está en el Reino Unido, sino que en el caso de Canarias son actividades extraescolares, voluntarias y de luego sin vinculación con el currículum. Pero mirar para otro lado es mala cosa. Por eso nosotros hemos hecho una apuesta desde la Consejería de Educación por aceptar propuestas del Partido Popular y propuestas de Asamblea Socialista de La Gomera para entrar en un debate enriquecedor. Y además yo a nivel personal, yo siempre soy partidario de que es mejor un mal acuerdo a un buen pleito, independientemente de las diferencias. Sí, pero hay una cosa que me preocupa. En una jornada de marketing digital que hicimos en turismo aparecía un ejemplo clarísimo. En la radio todo el mundo se ponía a la radio para escucharla. En la televisión todos de frente. Y ahora todo el mundo se pone de espalda. Y la gente se individualiza. Prefiero aire libre, deporte y salud. Te falta un dato fundamental. Las comunidades online. Un niño sale del colegio, ¿vale? Y el patio de repente crece de manera virtual porque está con los auriculares y chateando y está compartiendo tiempo con los compañeros. O sea, el mito de que las nuevas tecnologías aíslan a los chavales, eso es un disparate, eso no tiene nada de cierto. Carlos, te doy un dato y hablaremos de eso porque voy a entrevistar a Carmen Morales ahora, la directora general de la familia y del menor del Gobierno de Canarias. Menor y familia. Sí, menor y familia, bueno, lo he dicho al revés. El Gobierno de Canarias ha hecho un diagnóstico del menor en Canarias y uno de los parámetros que sale peor situados es el ocio familiar. El ocio familiar, es decir, muchas familias o trabajamos mucho
no atendemos a los niños, o cuando llegamos a casa, en lugar de hacer cosas en familia, ¿no?, conjuntas, yo qué sé, lo que sea, le damos el móvil, la tablet o lo que sea, y dice, venga, vaya, porque yo tengo otras preocupaciones. Es decir que, hablando de aislar, de no aislar, es como todo, ¿no? Llevado bien es muy ventajoso, pero se llevado está mal. aislando a lo mejor de su padre, pero está manteniendo el contacto con los compañeros. Vamos. Otra cosa es que no lo manejemos Yo desde que adecuadamente. existen estos cacharros, yo... Mira, en eso tienes un ejemplo claro, que es Japón, y tiene un problemón de interrelaciones personales y demás. Mi hijo, por la presión que le meten los padres, que un niño de 9 años sabe que no puede ir estamos hablando de que no tecnología puede ir a- y tienen una que no, hombre, que presión y no saber cómo acabar con las relaciones. Japón, brutal. Comparar lo que está sucediendo en Japón, que es por la presión que le meten a los chavales, que con 9 años saben que no pueden ir a una universidad porque ya les ha bajado la nota de corte, que provoca hasta suicidios, comparar eso, un sistema ultra competitivo, Estamos hablando de la relación con la de tecnología, que nada tiene que ver con la tiene que ver con la nota académica, no te confundas. Japón es peligrosísimo hacer cualquier comparación Carlos, con ellos. Cuando expertos médicos dicen, y psicólogos y sociólogos dicen que se reduzca el uso de móvil y el uso de las nuevas tecnologías, por algo es. Francia está Pero eso no lo discutiré, estoy diciendo la mirada que tenemos que tener. Francia prohibiendo móviles, España empezando a plantearse prohibir móviles en el aula. Un cortado healthy, vamos a seguir hablando aquí, ya nosotros ya nos tenemos que ir y seguiremos la próxima semana. ¿Sigue siendo igual de corto que antes del verano? Ha sido muy amena la tertulia, ¿eh? Bueno, sí, están bien, si quieres. No, y tengo que decirte que han empezado fuerte, ¿eh? Yo. No, todos. Sí, hombre, Vienen elecciones, ¿eh? como tiene que ser, pues con respeto y con... El Supermayo. Sí, viene una temporada larga, viene larga. Bueno, enseguida Carmen Morales para hablar de menores, de familia y de muchas cosas más. Gracias, señores. Gracias, Carlos, Mario, Ángel, Carlos y Benjamín. Hasta dentro de un par de minutos. No se vayan.